Fanfic. Un fan en Tate no Yusa 3. El engaño del héroe. Un día después de regresar a la aldea, David ve que su casa está muy dañada gracias a Gaeleón. Y le dice a Raptalia: esto no puede estarme pasando. Pero ella le dice a David: no se preocupe. Amo David. Lo volveremos a reconstruir. David le responde a Raptalia: me gusta tu entusiasmo. Pero de la nada, aparece Sadina. Y abrazando a David le dice tratando de seducirlo: si quieres, puedes venir a mi cuarto. Te atenderé bien. Pero Raptalia se pone celosa y separa a la pareja. Y un poco molesta le dice a Sadina: nada de eso. Tía Sadina, dije que vamos a reconstruir la casa del amo David. David al verlas discutir, piensa: esto no puede empeorar más. Y al dar la vuelta, ve que Filo y Gaeleón están discutiendo. David al ver que hay mucha gente discutiendo, se dice a sí mismo: ya estoy viejo para soportar esto. Y da un grito al aire diciendo: ya basta. Y todos se tranquilizan. David al ver eso dice: gracias. Y ahora, aquí viene lo bueno. Primero, Gaeleón, estarás castigado por un tiempo. El pequeño dragón va llorando con un día. Y ella le dice a David: eso no es justo. Gaeleón no tiene la culpa de nada. David responde: claro que sí. Filo sonríe un poco y luego dice: justicia. Pero David pone una mano en la cabeza de Filo y le dice: y usted, señorita, también está castigada. Filo con lágrimas le pregunta a David: ¿y yo por qué? David responde: ¿por qué te dejaste comer por el dragón? Y tu castigo será ir de viaje para subir de experiencia. Filo se pone feliz y dice: está bien. Y va con Melty y le dice: vayamos juntas. Así subiremos de nivel y luego el maestro nos acariciará. Melty y David se sorprenden por lo que dijo Filo. Melty sonrojada por oír eso dice: ¿pero qué estás diciendo, Filo-chan? Yo no puedo dejar la aldea. Además, tengo mucho trabajo que hacer. Pero Filo, casi a punto de llorar, dice: pero lo prometiste, que entrenarías conmigo y luego el maestro jugaría con nosotras. David le dice a Raptalia: no sé si es un halago. No estoy sintiendo miedo por esa niña. Y de repente, una sombra aparece detrás de la pareja y le entrega una carta de la arena. David, tras leer la carta, le dice a la sombra: yo me encargo. Y un rato más tarde, David ya había reunido a la aldea y dice lo siguiente: escuchen todos. La princesa Melty salió en un viaje de entrenamiento y se fue con su Firorial favorita. Y cuando regresan, nadie lo sabe. Eclear trata de informar al resto de la aldea lo que dije. Ella responde: lo que usted diga. Pero la más molesta de todo esto es Melty. Y le pregunta a David: ¿con qué autoridad decides esto? David responde: con mi autoridad. Además, tu nivel es bajo. Solamente a 3 de Filo. Y eso porque el dragón le restó niveles a Filo. Y también, ya cualquier niño de la aldea te supera. Y eso que tú eres una vengadora. Necesitas entrenar más. Y otra cosa, ya tengo la aprobación de tu madre. Así que, Filo procede con irse de viaje. Filo se emociona mucho que se transforma en ave y agarra a Melty. Y esta le dice a David: no te atrevas a dar la orden. Pero David dice: tranquila, no van a ir solas. Y Rak-chan salta arriba de la cabeza de Filo. Melty, tratando de escapar de Filo, le dice: déjame ir. David, dile a Filo-chan que me baje. Pero David responde: que tengan un buen viaje. Filo, al escuchar eso, empieza a correr. Y antes de caer por la colina, Melty le grita a David: me las pagarás muy caro. David le dice: mucho bla bla bla. Y se retiran. David al ver eso dice: bueno, un asunto menos. Y ahora lo que sigue. Ve a Eclear y le dice lo siguiente: ahora tú te quedas a cargo de los papeles y los trámites para la aldea. Eclear, nerviosa, le dice a David: pero yo no puedo hacer eso. Tengo que seguir entrenando. Pero David le dice a Eclear: se supone que ese es tu trabajo.
Pero lo dejaste solamente porque llegó Melty. Pero ahora, lo tienes que volver a hacer. Eclear se pone un poco triste. Pero Roy la anima diciendo, si lo deseas, yo puedo ayudarte. Al fin de cuentas, soy inglés. Y la pareja se quedan viéndose y se sonríen. David al ver eso, le dice a la pareja, si quieren, les consigo un cuarto. No hay pedo. Raptalia le pregunta a David, ¿estará bien Melty? David responde, está bien. Además, están Philo y Dab-chan. Sadina le dice a Raptalia, le sentirá bien a Melty-chan estar de vacaciones. Pero sin avisar, tanto Sadina como David ven hacia arriba de la casa. Raptalia al verlos serios, le pregunta a David, ¿ocurre algo extraño? Amo David. Sadina le pregunta a David, ¿sentiste esa presencia? Cariño. David responde, te recuerdo que me encontré con alguien que se llama Goku. Y me enseñó a usar esta habilidad. Pero solamente fue unos segundos. Espero que no se acerquen problemas. Y al dar la vuelta a los tres, aparece Cine de la nada y ella pregunta, ¿ocurre algo? David haciendo una escena cómica, salta a los brazos de Sadina. Y ella al atrapar a David, le dice a Raptalia, así es como atrapó a los hombres. Raptalia y Atlas se ponen celosas. Después de la escena cómica, David le dice a Cine, no me espantes así. ¿Y de dónde vienes? Cine responde, de trabajar. Pero primero, vamos a comer. Y un rato más tarde, David le pregunta a Cine, ¿y en dónde estabas trabajando? Cine responde, en Centople, en los dos coliseos. Y le da a David una gran bolsa de monedas y Cine dice, para ti. David le dice a Cine, no lo digas así. Van a pensar que soy un padrote. Raptalia le pregunta a David, ¿y eso qué significa? David estuvo a punto de responder a la pregunta de Raptalia, pero lo detiene Roy y le dice a David, creo que no es buena idea de ellas conozcan esa respuesta. David lo piensa un poco y luego dice, esta vez, tienes razón Roy. Nota del autor. Pero ustedes sí saben a lo que se refiere David con esa palabra, ¿verdad? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia, Sadina le pregunta a Cine, supongo que tú eres la que gana más, ¿verdad? Cine responde, no. Una semana después de que nos fuimos del Coliseo, llegó un representante de Melmorak, y trajo consigo un luchador fuerte. David le pregunta a Cine, ¿y qué me puedes decir de este luchador? Cine responde, lo único que sé, es que usa un arco. Y en ese momento, se sintió un silencio muy incómodo. David le pregunta a Cine, ¿y qué más? Cine responde, lo más extraño es su nombre. No es como el que tú usaste. Como John Cena. Creo que el nombre del arquero es Aiden Perfect Justice. Todos se quedaron incómodos, excepto los dos héroes. Roy le pregunta a David, ¿usted cree que sea? Pero David responde, de todos los nombres, ese resultó ser el más estúpido que he escuchado. Raptalia le pregunta a David, ¿usted lo conoce? Amo David. Este responde, parece que lo encontramos. Bricia le pregunta a David, ¿acaso se refiere a? David responde, así es. Ese es Paul. Mañana nos vamos a Centople. Así que, ¿quién quiere venir? Kiel y varios niños dicen que están listos para ir y luchar en el Coliseo. David lo piensa y lo dice, no lo sé. Pero Cine responde, no se preocupe por ellos. Yo los cuidaré. David los ve y luego dice, los que se sientan fuertes, vienen conmigo. Roy, tú también vienes. Eitra dice, yo también quiero ir. David al ver que grupo va a Centople dice, muy bien. Los demás se quedarán. Pero Bricia le dice a David, yo también quiero ir. Tengo que ver al señor Paul. David le responde a Bricia, no quiero que lo veas en ese estado un poco lamentable. Además, me intriga es el representante que mencionas. Aquí huele a esa maldita. Roy le pregunta a David, ¿se refiere a la ex princesa? David responde,
Es posible. Pero eso lo veremos más tarde. Lo importante es encontrar a Paul. Así que, mañana nos vamos a Centople. Y al día siguiente, todos llegaron a la casa de Centople. Gracias a la teletransportación de David. Todos se sorprenden por la casa de Centople. Roy le pregunta a David: ¿cómo obtuviste este sitio? David responde: un regalo de los esclavistas. Vámonos. Tenemos una cita en el Coliseo. Y un rato más tarde, en el Coliseo normal, Kiel y los demás niños se emocionan por ver varios combates. Kiel le pregunta a David: ¿nosotros lucharemos en este lugar? David responde: claro. Además, no hay riesgo de que nadie muera. Y de repente, aparece el esclavista de Centople y él dice a David: bienvenido de vuelta, héroe del escudo. Y por lo que veo, trajo a muchos luchadores de buen nivel. Incluso tiene de esclavo al héroe de la espada. Roy responde: aquí nadie es esclavo. Pero el esclavista ve a Atla y dice: y pensar que esta niña estuvo en las últimas. Y ahora regresa con un buen nivel. Se la compro en 30 monedas de oro. Y eso que ya no es virgen. Pero Atla molesta responde: nunca. Yo le pertenezco al amo David. Y todavía soy virgen. El esclavista al escuchar eso dice: entonces 70 monedas de oro. David al oír eso piensa: siento que esta charla ya la había escuchado. Y molesto agarra la cabeza del esclavista y le dice: ahórrate tus bromas. Porque estoy buscando a alguien. El esclavista le dice a David: entonces esto es muy serio. Muy bien. Dígame, ¿a quién está buscando? Pero de repente, Prisia ve que alguien va caminando por el Coliseo. Y al reconocer a la persona, sale corriendo. Todos al ver eso, David le dice a Cine: cuida de los niños. Y los demás corren tras de Prisia. Y con ella. Mientras corre, piensa para ella misma: en verdad es usted, Paul Sanma. Y Prisia ve que Paul entra en una habitación. David y los demás alcanzan a Prisia. Y David le pregunta: ¿qué pasó? Prisia responde: lo vi. Es Paul Sanma. Y entro en esa habitación. Y al llegar a la habitación, ven que es Paul. El esclavista los alcanza y le pregunta a David: disculpe señor héroe del escudo, ¿esta es la persona que está buscando? David responde: así es. ¿Crees que pueda entrar para hablar con él? El esclavista dice: déjamelo a mí. Y le dice a los guardias que se retiren. El esclavista le dice a David: ahora los dejaré solos. Pero él tiene un combate en unos minutos. Prisia entra a la habitación y le dice: Paul Sanma, por fin lo encontré. Pero ve que Paul está un poco diferente. Y este solamente dice lo siguiente: tengo que salvarlos a todos. Tengo que hacer lo justo. Voy a salvarlos del mal. Y al ver a Prisia le dice: eres tu Prisia. Pero no te preocupes. Estoy juntando dinero para comprar a todos los niños que tiene David en esa aldea. Pero Prisia responde: está usted equivocado. Los niños de la aldea son libres. Pero Paul se molesta por oír eso y al ponerse de pie: estás mintiendo. Y tú también estás bajo la influencia del mal. Y le da una cachetada a Prisia. Raptaría al ver eso va para ayudarla. David y Roy se molestan por ver eso. David agarra a Paul y molesto le dice: no sé qué mosca te pico, pero vas a pedirle disculpas a Prisia por lo que le hiciste. Pero Paul ve a David y le dice: David, tú eres el mal encarnado. Pero no te preocupes. A ti también te puedo salvar. David al oír eso dice: pero qué carajos. Y de repente, le llega un aroma extraño. Y tras olerlo, le dice a Paul: tú hueles a zorra. ¿En dónde está esa loca de Malti? Paul responde: no te atrevas a llamarla así. Porque ella me dio un poder para salvar al mundo. Roy le dice a Paul: eso es mentira. Ella usará esas bonitas palabras para engañarte. Díganos señor Paul, ¿dónde está ella? Pero Paul responde: ahora me doy cuenta de que todos están en mis contra. Como dijo la princesa Malti. Y solamente porque yo soy el verdadero héroe elegido.
Así que si me disculpan. Tengo un combate. Y se retira dejando a Alicia en el suelo y llorando. Y un rato más tarde. Todos están viendo el combate de Paul con varios oponentes. Y en el momento de que da inicio al combate, Paul los derrota con una facilidad y rapidez. Roy, por su visor especial, detecta algo extraño en el arco de Paul y le dice a David: ¿está viendo lo que le indica su visor? David responde: claro. Dice: arco corrompido. Sería maldita. Soberbia. Pero aquí hay otra cosa. No sé qué le dio esa zorra de Malty. Pero tenemos que rescatarlo. Luego le pregunta al esclavista: ¿usted cree que pueda organizar un combate exclusivo? El esclavista responde: claro. Pero tiene que haber una fuerte cantidad de dinero para que acepte. Como unas 200 monedas de oro. Raptaría responde: eso es mucho dinero. Pero el esclavista dice: si a su representante le interesa esa cantidad, aceptarán. David lo piensa un poco y luego dice: está bien. Organizar el combate, que será en 2 días. Mientras regresemos a la aldea para planear cómo resolver este problema. Un rato más tarde, Paul llega a una casa y al entrar, es recibido por un abrazo de Malty. Ya adentro, Paul le da una bolsa de monedas. Malty y los compañeros de Paul al ver eso. Malty dice: excelente trabajo. Otro poco más y tendremos dinero suficiente para comprar a todos los niños de la aldea del demonio del escudo. Walt le dice a Paul: y podemos impartir justicia. Y todo gracias a la princesa Malty. Porque ella fue la que nos reunió otra vez. Paul responde: lo sé. Y les agradezco que regresen conmigo. Y otra cosa más. Me encontré con el héroe del escudo y el héroe de la espada. Y en ese momento, se sintió una tensión muy fuerte. Walt le pregunta a Paul: ¿no nos dirá que cree en las palabras del demonio del escudo? Pero Paul responde: para nada. Todo esto pasó tal como dijo la princesa Malty. Pero pude ver que tanto David como Roy están confundidos por el mal. Pero yo los liberaré. Malty abraza a Paul y le dice: coma algo y descanse. Mañana tienes que volver al Coliseo para ganar más dinero. Paul responde: tiene razón, princesa Malty. Y Paul se retira. Y al estar solos, Walt le pregunta a Malty: ¿qué vamos a hacer si recupera el sentido de orientación? Pero Malty responde: no pasa nada. Además, si no fuera por mí, todos ustedes seguirían siendo pobres. Y además, esta será la oportunidad para quebrar al héroe del arco. Y gracias, porque se ve que es un niño estúpido, fácil de manipular, y pensar que está juntando dinero para salvar a los semihumanos de la aldea. Ahora sí me disculpan. Tengo que preparar lo siguiente. Y en otro lado, David está pensando cómo rescatar a Paul. Roy le pregunta a David: ¿lo que le preocupa es esa serie maldita? David responde: no creo que será su serie maldita. Yo creo que ha de ser un catalizador. Roy: supongo que tú jugaste este juego. ¿Ha habido casos de usar este catalizador? Roy lo piensa un poco y luego dice: en algunos jugadores. Pero ellos terminan baneados. Raptaría le pregunta a Roy: ¿qué significa baneados? David responde: ¿de dónde venimos? Cuando un jugador ingresa un código que altera el sistema del juego, es expulsado. Pero aquí, no sé qué consecuencias tenga. David lo piensa un poco y luego dice: decidido. Yo lucharé contra Paul. Pero en ese momento, Alicia le dice a David: por favor, déjeme luchar contra el señor Paul. Roy le pregunta a Alicia: ¿por qué tiene que ser usted, señorita Alicia? Ella responde: verán, tiempo atrás, mi familia era muy rica. Pero de repente, el rey de Melmorak inició una campaña extraña. Las familias que estuvieron en su contra fueron arruinadas. Entre ellas, la mía. Raptaría al escuchar eso dice: recuerdo que a la compañera de Motoyasu le pasó lo mismo. David responde: tienes razón. Y luego, ¿qué pasó, Alicia? Ella continúa diciendo: un día, unos mercenarios llegaron a mi casa. Y para evitar que lastimaran a mis padres,
Me capturaron como esclava. Y me ofrecieron con un conde. Y por un tiempo. Sufrí mucho. Incluso pensé que no tenía salvación. Pero un día. Él llegó a derrotar al conde. Y me rescató. Y por eso. Si puedo ayudarle al señor Paul. Yo deseo luchar para salvarlo. David lo piensa un poco y luego dice. Si estás decidida a luchar contra Paul. Tienes que entrenar. Ven conmigo. Y al salir. David le dice a Alicia. Como sabrás. Paul no atacará cuerpo a cuerpo. Sino a distancia. Así que. Voy a entrenarte para que esquives todos los disparos de Paul. Roy le pregunta a David. ¿Y sabes usar el arco? David responde. En ese viaje. Conocí a un excelente arquero. Que incluso sin mirar. Siempre da en el blanco. Nota del autor. ¿A qué arquero se refiere nuestro protagonista? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia. Todos ven que las flechas que lanzara David. No tienen la punta de metal. Sino unas pelotas extrañas. Raptaría le pregunta a David. ¿Y esas pelotas extrañas? ¿Qué son? Amo David. Este responde. Estas pelotas además de hacerte daño. Te volverán muy lento. Así que prepárate Alicia. Tu objetivo. Traza una línea con el pie y dice. Tienes que cruzar esta línea. Ya que representa su visión de tiro. Y otra cosa más. Paul se moverá en todo momento. Yo no. Y espero que estés preparada. Y al dar inicio al entrenamiento. Todos se sorprenden por el uso del arco de David. Durante el entrenamiento. Alicia es golpeada por las pelotas extrañas de David. Y Raptalia le da pociones para recuperarse. David al principio le dice a Alicia. Deberías de dejarme esto a mí. Pero Alicia con mucha firmeza le dice a David. No. Yo quiero salvar al señor Paul. Continuemos por favor. Y siguieron con el entrenamiento por toda la noche. Hasta el amanecer. Todos se sorprenden por el entrenamiento de ambos. Alicia aunque se recupera gracias a las pociones. Por dentro siente mucho dolor. Y David. Le duelen las manos por usar tanto tiempo el arco. Y este dice. Ay cabrón. El señor Barton nunca me dijo que usar tanto tiempo el arco. Sería malo. Luego ve a Alicia y le dice. Última sesión. O lo consigues. O te retiras. Alicia responde. Lo lograré. Y empieza la última ronda. Todos se sorprenden al ver que Alicia esquiva las flechas de David. Incluso se apoya con su espada. David al ver que Alicia se está acercando. Dispara más rápido. Pero Alicia se mueve más rápido. Y al cruzar la línea indicada. David dispara una flecha trampa. Pero Alicia la evade. Y rápidamente. David saca una pequeña espada e intenta golpear a Alicia. Pero ella lo desarma y cae encima de David y ambos están muy cansados. Todos están conmovidos por el esfuerzo de Alicia. En especial Foch y la abuela. Un rato más tarde. David recibe un mensaje del esclavista. Y luego le dice a todos presentes. Tenemos una oportunidad de recuperar a Paul. Mañana. Alicia luchará contra él. Así que descansa y buena suerte. Al día siguiente por la noche. En el coliseo clandestino. El anunciador presenta a los combatientes de esta noche. El presentador dice. Este combate tendrá una buena suma de dinero. De un lado. El arquero de la justicia. Aiden Perfect Justice. Mientras Paul va entrando en la arena. Este se está diciendo. Al ganar esta lucha. Por fin haré justicia y liberaré a los niños. Pero es abucheado por los niños semihumanos. Paul ve que son los niños que intenta rescatar y también ve a David. Paul molesto le dice a David. Sé que usas a estos niños para ganar dinero. Pero de repente. Le gritan a Paul diciendo. Eso es mentira. Estás loco. Ojalá pierdas. El presentador al ver que la emoción está al tope. Muy bien. Y por el otro lado. Representando al héroe del escudo. Una vengadora. Alicia. Y al estar a la arena. Los abucheos se convierten en porras para Alicia. Aunque ella se pone nerviosa por oír palabras de ánimo. Paul al ver a su oponente. Se ríe un poco y luego dice. Así que eres una vengadora Alicia. Muy bien. Puedo ver que tú también tienes maldad.
Pero no te preocupes. Yo te salvaré. Pero Alicia responde. Todo lo contrario. Señor Paul. Usted está ciego por esa justicia errónea. Y si usted no abre los ojos. Alicia se pone en posición de ataque y dice con firmeza. Yo se los abriré a la fuerza. ¿Podrá Alicia rescatar a Paul? Malky resultará vencedor al quebrar a los 4 héroes. ¿Y qué pasará en el próximo capítulo? Gracias por seguir este proyecto. No olvides suscribirse a este canal. No olvides dejar tu like.